Amigos, vamos a conversar con Humberto Castillo. Él es ex-rector del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos dentro de un mes, un poquito más de un mes, estamos ante un proceso electoral con unas características extraordinarias, es decir, sale de lo que son los procesos electorales habituales. ¿Cómo podemos manejar esta situación? ¿Qué podemos esperar de este proceso? Bueno, fíjate, evidentemente, como lo dijo la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, se trata de un proceso electoral sobrevenido y deviene del lamentable fallecimiento del presidente de la República, que ocurrió el 5 de marzo. El 8 de abril fueron las exequias, el mismo 8 de abril vino la juramentación de Nicolás Maduro como presidente encargado. Esa misma noche él solicita al CNE la convocatoria de las elecciones, de acuerdo a lo que establece el artículo 233 de la Constitución. Y el CNE procede el día 9 a hacer la convocatoria. Es una elección que está planificada para realizarse en 36 días. Quizás es el proceso electoral que con estas características se ha planificado en un tiempo muy corto, quizás es el tiempo de planificación más corto de la historia político-electoral de Venezuela, para una elección con estas características. Claro, la elección presidencial es una elección relativamente sencilla, porque es una elección de una circunscripción única. En este caso habrán 2 o 3 candidatos. El proceso como tal, en todo lo que respecta a su planificación, es relativamente sencilla y, por supuesto, para los electores y electoras que van a participar en el mismo. Pero, sin embargo, en mi opinión, lo que refleja esto es la solidez de nuestras instituciones, porque no es poca cosa el impacto que ha ocasionado en el país el deceso del presidente de la República, a nivel nacional y a nivel internacional. Sin embargo, el pueblo, yo diría que estoicamente, con tristeza, pero con fervor, ha participado pues, en todo este proceso de darle el último saludo al presidente de la República, y aún así los testimonios que uno recoge es que están dispuestos a ir de nuevo a una contienda electoral sobrevenida, y donde se trata de elegir al sucesor del presidente Chávez. De manera que es una situación muy particular en la historia política de Venezuela. Y yo diría que en la historia política electoral a nivel mundial, porque, por ejemplo, se habla de que son aproximadamente 30, 40 los presidentes en el mundo que, digamos, han fallecido en el ejercicio de su mandato. Por ejemplo, en Estados Unidos el problema se resuelve relativamente sencillo. En Estados Unidos ha habido 8 presidentes que han fallecido en el ejercicio de su mandato, 4 asesinados y 4 por muerte natural, y digamos la sucesión la ejerce el vicepresidente, y de allí normalmente se culmina el mandato. Aquí nuestra Constitución establece que el presidente encargado convoca y se hace a través del CNE en los 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho, del deceso. Pero en el caso nuestro, porque, por ejemplo, la muerte del presidente Kennedy ocasionó un gran impacto a nivel mundial. Claro, también fue una muerte violenta. Fue una muerte violenta. La muerte del presidente Lincoln. Fueron muertes violentas, pero ocasionaron un gran impacto porque eran presidentes muy queridos por el pueblo norteamericano. Pero sí, que yo sepa, nunca antes ha habido un impacto como este, ¿no? Porque aun cuando dentro del ambiente nacional se sabía pues, de lo delicado del estado de salud del presidente Chávez, yo diría que chavistas y opositores de alguna manera esperaban que el presidente superara esa situación, pues, ¿no? Porque era de manera reconocida que el 7 de octubre había obtenido un triunfo en unas condiciones sumamente difíciles, y se consideraba que era el presidente en ejercicio, que seguía siendo el presidente en ejercicio, y nada, yo diría que eran muy pocos los que de verdad deseaban la muerte del presidente de la República, y menos en estas circunstancias de un país que
que yo creo que eso fue uno de sus grandes logros, lo dijo Jesse Jackson en los días que vino, que él encontró un país estable y donde preveía una transición ordenada, como se viene observando. Justamente, si hay algo que reconocer es la madurez del pueblo venezolano. Yo creo que los venezolanos hemos crecido muchísimo. Tal vez en los últimos 20 años, veintitantos años, los venezolanos han crecido políticamente y yo creo que una muestra de ello es el comportamiento cívico, armonioso, de paz que se respira en todo el país ante una situación tan difícil como es la muerte del presidente de la República. Sin embargo, yéndonos al tema electoral, ¿qué características hacen particular a estas elecciones que vienen el 14 de abril? Bueno, una es que está planificada, como decíamos, un periodo de tiempo muy corto. Eso determina que posiblemente algunos de los procedimientos que normalmente se emplean en la organización de un proceso electoral no se van a desarrollar como normalmente ocurre. Por ejemplo, no va a haber apertura del registro electoral, se va a utilizar el registro electoral del 7 de octubre. Ese registro incluye una votación de 18.903.143 electores y electoras. ¿Y por qué? ¿Por qué se utiliza, en mi opinión, por qué se utiliza y se tenía que utilizar este registro? Porque no hay tiempo, primero no había tiempo de cumplir con los lazos que normalmente se hacen para una elección, aperturar el registro, las actualizaciones, los cambios, sino utilizar este registro, porque como es el registro utilizado para las elecciones del 7 de octubre, que era la misma de una circunscripción única. Y en este caso ese registro incluye los votantes en el exterior y los votantes del Distrito Capital que no ejercían su derecho en el caso de las elecciones del 16 de diciembre, porque los electores, digamos, inscritos en nuestros consulados y embajadas no votan o no votaban para las elecciones del 16 de diciembre, igual que los electores del Distrito Capital, porque no se discutía una gobernación del Distrito Capital. Entonces tenía que utilizarse ese registro, aprovechando que era un registro ya auditado, donde permitía, digamos, conformar lo que es el tablamesa, porque para hoy, por ejemplo, culminan las postulaciones, hoy vence el plazo de las postulaciones, nunca antes había sido un proceso de postulaciones tan corto. El lapso de postulaciones siempre es relativamente corto, pero no tan corto, día y medio, pero hoy mismo el CNE, de acuerdo al cronograma preliminar que sacó, tiene previsto sacar el tablamesa. Y eso es posible porque se está utilizando este registro electoral del 7 de octubre. Porque acuérdate que en el tablamesa tenemos que tener conformado por centros de votación, por mesas de votación, los electores inscritos en cada de estos centros respectivos y donde van a ejercer su derecho al voto. Digamos, en un proceso normal, una nueva elaboración de ese procedimiento toma su tiempo. Lo mismo que la producción de las máquinas de votación. Vamos a utilizar el software, el mismo software que se empleó para las elecciones del 7 de octubre. Posiblemente, a lo mejor hasta con los mismos tarjetones, habría que ver, porque por lo menos ya sabemos que concurren dos de los candidatos que fueron a esas, no hubo un cambio, porque ahora concurre Maduro y Capriles. Sí. Pero el cambio es relativamente sencillo y parece que hay otros ciudadanos que han hablado de que se van a postular. Sin embargo, se habla por parte de la Alternativa Democrática que van a ir con una tarjeta unitaria. Claro, ese es un cambio, por ejemplo, que la postulación de Capriles se va a hacer por la vía de una tarjeta unitaria. Entonces, pero son cambios relativamente sencillos de desarrollar. La campaña tan corta, que es justamente del 2 al 11 de abril. Sí, bueno, es una campaña muy corta y claro, ajustada al tiempo de realización de estas elecciones, que es de 36 días. Nunca había habido una campaña tan corta para unas elecciones presidenciales, pero es lo que el CNE previó para primero poder desarrollar en los lapsos previstos todos los aspectos del proceso electoral y después que aún los candidatos tuvieran
oportunidad de hacer su campaña. Hubo una ampliación para tratar de subsanar las limitaciones de esta campaña en cuanto a la utilización de los medios. Se incrementó a 4 minutos en la televisión y a 5 en la radio. Y se amplió la propaganda escrita también a página y media en periódicos tipo tabloide y a una página en estándar. De manera que el CNE ha hecho un esfuerzo para tratar de organizar unas elecciones en estas condiciones sobrevenidas, en la cual se ha mencionado. Y eso revela la importancia, una vez más, de lo que fue incluir en la Constitución un quinto poder, en este caso el poder electoral, que tuviera la autonomía, el poder necesario y las características administrativas y autonómicas en cuanto al manejo de su funcionamiento para poder hacer este tipo de cosas en estos términos y con los cambios vertiginosos que se han observado en nuestra sociedad, en nuestra democracia en estos últimos años. Muchísimas gracias a Humberto Castillo, ex rector del Consejo Nacional Electoral, conversando con nosotros esta mañana en Entrevista a Venevisión. Amigos, hacemos una pausa y en breve regresamos con más de la emisión matutina.